Hola y bienvenidos al inicio de la evidencia número 6. Esta evidencia se titula la reacción química. Como vimos al inicio del ciclo escolar, la química es la ciencia que se encarga del estudio de la materia. ¿Y qué cosa de la materia estudia? Pues sus propiedades, las cuales vimos en la evidencia número 1, que son las cualitativas, las extensivas y las intensivas. También vimos las características de las mezclas en la evidencia número 2, así como algunos elementos químicos. Además, la química estudia su estructura, como lo vimos en las evidencias número 3, 4 y 5. Pero nos falta una cosa, nada más. La química estudia la transformación de la materia. Así es, y es que ya vimos varios ejemplos de compuestos químicos. Y estoy seguro de que muchos de ustedes aún no han abierto su mente y solo saben que hay compuestos químicos que están formados por algunos o muchos átomos de distintos elementos. Quizás cuando escuchan compuesto químico se imaginan a las fórmulas que hemos visto como NaCl, como H2O, como Al2O3, CH4, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se ve realmente un compuesto químico en la vida real? Y ya no les hablo a nivel atómico, porque eso ya medio lo imaginamos, pero les hablo a nivel humano, a nivel macroscópico. Pues cada compuesto químico tiene sus propias características físicas. En ese aspecto hay muchos compuestos químicos que se parecen entre ellos. Y es por eso que en un laboratorio estos compuestos químicos deben de venir dentro de un frasco, ya sea un frasco de vidrio transparente o de vidrio ámbar en caso de que el compuesto químico sea sensible a la luz. Otros deben mantenerse en refrigeración porque la temperatura les afecta. Unos son líquidos, otros son gases y muchos otros son sólidos, que pueden venir en forma de cristales, de escamas, de perlas, en polvo, etc. Hay compuestos blancos, transparentes, amarillos, rojos, grises, azules, etc. Y no solo eso, estos frascos tienen que venir etiquetados obviamente con el nombre del compuesto químico y su fórmula, además de algunos señalamientos en cuanto a las propiedades químicas de estos y a su peligrosidad. Por ejemplo, si es un material corrosivo, si es tóxico para el ser humano, si puede provocar cáncer, etc. En fin, cada compuesto químico tiene diversas propiedades que lo hacen único y son precisamente estas propiedades las que lo hacen transformarse. ¿Y qué necesita un compuesto químico para poder transformarse? Pues diversos factores, y uno de los más destacados es que requiere estar en presencia de otro compuesto químico en ciertas condiciones. ¿A qué me refiero con condiciones? Pues hay compuestos químicos que solamente reaccionan a ciertas temperaturas. Además, este factor, la temperatura, acelera la velocidad de muchas reacciones químicas. Pero ya les estoy mencionando mucho esto, reacciones químicas, y ni siquiera les he dicho qué son, pero creo que ya se lo imaginan. Una reacción química es un fenómeno en el cual uno o más compuestos químicos modifican su estructura química y por lo tanto también lo hace sus propiedades tanto químicas como físicas. No siempre un compuesto requiere de otro para poder reaccionar. A veces lo hacen por sí mismos, según la temperatura del medio en el que se encuentren. En toda esta evidencia realizaré al menos un experimento para que vean cómo se ve físicamente una reacción química entre dos o más compuestos químicos. Así como utilizamos símbolos formados por letras y subíndices formados por números para representar a un compuesto químico, de esa misma manera vamos a representar a una reacción química, pero agregando más detalles. En ese sentido, y anoten esto, una reacción química se representa mediante una ecuación química. O dicho al revés, una ecuación química es una representación escrita de una reacción química. Recuerden, la ecuación química es nada más la representación escrita de la reacción química, y la reacción química es el fenómeno que ocurre en la vida real. Obviamente, al decir ecuación no me refiero a que vamos a hacer a poner variables, a poner incógnitas como en matemáticas, o para despejar X y graficar Y, no. En una ecuación química escribiremos las fórmulas químicas de todos los compuestos que están reaccionando. ¿Para qué?
Pues simplemente para predecir lo que va a ocurrir durante una reacción química, o para explicar qué fue lo que ocurrió, o bien para calcular las cantidades que voy a utilizar a la hora de hacer mi reacción, los reactivos, así como para saber cuánta cantidad de compuestos químicos nuevos, o sea, los productos, se van a formar. Recuerden esas palabras: reactivos y productos. Los reactivos son aquellos compuestos químicos que van a reaccionar. Por eso se llaman reactivos, porque reaccionan. Y los productos son aquellos que se van a producir a partir de la reacción entre estos dos reactivos, evidentemente. Es decir, los compuestos que se van a formar. Reactivos y productos. Los reactivos siempre los voy a poner a la izquierda y los productos siempre los voy a escribir a la derecha. Pondremos un ejemplo. Magnesio, que es Mg. En este caso utilizo un símbolo, nada más. ¿Por qué? Porque el magnesio es un metal en estado puro. Los metales en estado puro no llevan subíndices. En cambio, si fuera un no metal en estado puro, sí debe de llevar a fuerza subíndice. Subíndice 2. Como que no metales, como el oxígeno, que sería O2, como cloro, Cl2, como flúor, F2, como azufre, S2, etc. Entonces los metales, nada más los metales no llevan subíndice en estado puro, o sea, sin combinar. Yo quiero decir entonces que en el mundo real tengo, no sé, un trozo de magnesio en estado puro y lo voy a hacer reaccionar con otro compuesto químico. ¿Cómo indico que va a reaccionar? Con un signo más. Con un signo más. Este más significa, y lo voy a poner aquí arriba, reacciona con. Esto quiere decir el más. Reacciona con. Obviamente no van a poner reacciona con en la parte de arriba. Nada más es para que sepan qué quiere decir el más. Más quiere decir reacciona con. O también lo puedo leer tal y como está. Como más. Magnesio más. O magnesio reacciona con. Entonces, magnesio más qué. Bueno, en mi caso yo quiero hacer reaccionar el magnesio con oxígeno. Como oxígeno es un no metal, a este sí le voy a poner un 2. Subíndice 2, porque es un no metal. Si fuera cloro sería Cl2. Pero yo lo quiero reaccionar con el O2. Entonces, recuerden, metales en estado puro, o sea, cuando están así en forma individual, no llevan subíndice. Los no metales sí llevan subíndice. Bueno, ya está. Magnesio reacciona con oxígeno. Diatómico, ¿no? Oxígeno diatómico. Puedo decirlo diatómico o puedo decirlo molecular o puedo decirlo nada más oxígeno. ¿Y luego qué? Pues estos que reaccionan se llaman reactivos. ¿Qué me falta? Pues escribir qué es lo que se va a formar. Es decir, los productos. Y para ello lo que voy a hacer será trazar una flecha de este modo. Ya está mi flecha. Y esta debe de apuntar siempre hacia los productos, hacia lo que se está formando. Esta flecha no se va a leer flecha, se va a leer produce. Entonces, ¿cómo leo todo esto? Sería magnesio reacciona con oxígeno, produce. Obviamente nosotros vamos a usar nuestro sentido común para arreglar esta oración, de manera que quede lógica. Entonces puedo decirlo así: magnesio reacciona con oxígeno y produce. O puedo decir magnesio al reaccionar con oxígeno produce. O también puedo decirlo nada más: magnesio más oxígeno produce. El chiste es que tenga sentido la oración. No voy a decir magnesio reacciona con oxígeno flechita. No. Bueno, ¿y qué produce? Ahorita no veremos cómo se arma el producto. En los ejercicios que les ponga de tarea sobre el tema 6.1, les pondré el producto ya hecho, ya armado, el que se forma, pero tampoco es tan difícil armarlo, porque es simplemente magnesio más oxígeno me da MgO. Aquí lo bonito es que ustedes ya saben qué quiere decir MgO. Quiere decir óxido de magnesio. Yo puedo elegir la nomenclatura que más se me facilite, pero si ninguna se me facilita, puedo buscar la fórmula en internet.
Entonces busco la fórmula, en este caso MgO, y me aparece su nombre en San Google, que es óxido de magnesio. Bueno, ¿cómo se lee esto? Pues magnesio más oxígeno produce óxido de magnesio, o magnesio al reaccionar con oxígeno produce óxido de magnesio. Básicamente es así como tenemos que leer una reacción química. En ocasiones tenemos que especificar, o tal vez la ecuación misma nos va a decir o nos va a indicar ciertas propiedades, y una de ellas es el estado de agregación en el que se encuentra cada reactivo y cada producto. Esto es algo que solo podemos determinar si estamos viendo en persona los materiales que vamos a ocupar. Así podremos saber si son sólidos, líquidos o gaseosos. O bien, cuando nos digan escribe la siguiente ecuación, y en el enunciado nos ponen el estado de agregación de cada compuesto. En ese momento tengo a la mano los reactivos que se ocupan para realizar esta reacción química. Esto que tengo aquí, voy a cambiar de cámara. Vean, esto que tengo aquí es una cinta de magnesio. Evidentemente, por la maleabilidad que tiene el magnesio como un metal que es, fue posible comprimirla para que quedara de este modo. La voy a sacar. Vean, aquí está. Recuerden que la maleabilidad es la propiedad de un material para formar láminas sin romperse. Vean, esto es una lámina, justamente aprovechando la maleabilidad que tiene el magnesio para formar esta cinta. Entonces, esta cinta está hecha del elemento magnesio, así que la haremos reaccionar con oxígeno. Pero ¿de dónde obtengo el oxígeno? Si pensaron del aire, déjenme decirles que están en lo correcto. En el aire que nos rodea hay suficiente oxígeno para poder reaccionar con una enorme cantidad de materiales que sean capaces de hacerlo, obviamente. Y esto ya lo veremos en el tema número 5.3. Bien, ¿por qué en este momento el magnesio no reacciona con oxígeno? Si hay oxígeno en el aire, ¿por qué no? Porque necesita de algo que les comenté hace rato. Necesita estar a una elevada temperatura. Necesita calor. ¿Y de dónde obtengo el calor? Pues de aquí, de este encendedor. Con estos datos que ya les comenté del oxígeno y el magnesio, ya puedo saber en qué estado de agregación se encuentran mis reactivos. Fíjense, cuando un reactivo o producto se encuentra en estado sólido, voy a escribir una S minúscula entre paréntesis. Esto es cuando sea sólido. Cuando sea líquido, esta S la debo de escribir a la derecha de la fórmula del compuesto químico. Y si hay un subíndice, debo de respetarlo. Debo de ponerlo al lado del subíndice y un poco más abajo. Para los que están en estado líquido, ponemos una L minúscula. Y esto me indica que están en estado líquido. A veces la L la ponemos así, como una cursiva. Cuando sea gas o gaseoso, vamos a poner una G. Y además, en caso de que el compuesto químico esté disuelto en agua, escribiremos AC o AQ, cualquiera de las dos. Esto me indica que está en estado acuoso o en disolución acuosa o disuelto en agua, es lo mismo. En este caso, como el magnesio es sólido, porque es una cinta de magnesio, vamos a poner a su derecha paréntesis S minúscula y cierro paréntesis. ¿Y el oxígeno en qué estado se encuentra? Sabemos que está en el aire y que el aire es una mezcla homogénea de gases, o sea, una disolución. Entonces, puedo asegurar que el oxígeno se encuentra en estado gaseoso y por lo tanto le pondremos una G. Al lado del 2 le pongo la G. Oxígeno gaseoso. Ahora, mi producto. Recuerden que lo que está a la derecha se llaman productos. Puede ser 1, pueden ser 2, 3, 4. ¿En qué estado está el óxido de magnesio? Bueno, pues no lo sabré hasta que lo haga. Yo sé que están esperando esto, así que no le daré más vueltas. Vamos a aplicarle calor a este trozo de cinta de magnesio para que reaccione con el oxígeno del aire. Observen.
veamos la repetición en cámara lenta y como se dieron cuenta, en el momento en el que magnesio reacciona con oxígeno, se produjo una luz destellante. Yo no volteé hacia la luz porque esta puede ser perjudicial para la vista si la vemos directamente en vivo. Obviamente a través de una pantalla no cuenta, no pasa nada. Y esto que sucedió, esta luz que se desprende, es una de las 4 manifestaciones químicas, llamada emisión de luz o desprendimiento de luz o calor. Obviamente no todas las reacciones químicas producen luz. Algunas producen otras manifestaciones y otras simplemente ni siquiera se notan. Así que vean las cenizas que se produjeron después de la reacción química. Estas cenizas, entre comillas, son el producto y esto es óxido de magnesio. Óxido de magnesio. ¿Y esto en qué estado de agregación se encuentra? Si yo lo quiero manipular, vean cómo se va a desmoronar. Vean, se convierte prácticamente en polvo. El polvo es sólido. Entonces, en mi ecuación química, yo debo de poner la S de sólido. Pueden ver esta foto para que se den una mejor idea de cómo quedó el óxido de magnesio. Entonces, como les decía, yo al óxido de magnesio le puedo poner la S, que me indica que se trata de un sólido. Óxido de magnesio sólido. Así que ahora, leyendo la ecuación completa, puedo decir que el magnesio en estado sólido reacciona con oxígeno en estado gaseoso y produce óxido de magnesio en estado sólido, o simplemente magnesio sólido más oxígeno gaseoso produce óxido de magnesio sólido. ¿Ven? Se oye mejor, más completa. Las otras manifestaciones químicas que pueden llevarse a cabo son las siguientes. Efervescencia. ¿Qué es la efervescencia? Cuando ocurre esta manifestación se desprende un gas cuya fórmula es CO2. ¿Qué es CO2? Ustedes ya saben qué es dióxido de carbono. Para que sea efervescencia como tal, el CO2 debe desprenderse en forma de pequeñas burbujas. Y no siempre deberá ser a partir de una reacción química. También puede ser simplemente el resultado de un proceso llamado fermentación. Investíguenlo. Como sabrán, la efervescencia se produce también en los refrescos. ¿Por qué? Porque a la hora de fabricar estas bebidas se hizo una mezcla entre líquido y grandes cantidades de dióxido de carbono a altas presiones y a bajas temperaturas, en un proceso conocido como carbonatación. Aunque no crean que lo que hacen es, vamos a echarle gas al refresco. No, así no es. Lo que hacen es agregar un compuesto químico llamado ácido carbónico, que es ese que ven aquí. H2CO3, ácido carbónico. El ácido carbónico es inestable y al ser agregado se descompone en agua y dióxido de carbono. Este último es, como les digo, el gas del refresco. Es por eso que los refrescos son coloides cuya fase dispersante es líquida, porque está en mayor cantidad, y su fase dispersa es gaseosa porque es la que se encuentra en menor cantidad, el gas disuelto que tiene. En una ecuación química, cada vez que se desprende gas CO2 en los productos, vamos a escribir una flecha apuntando hacia arriba, justo a la derecha del CO2. Aquí pueden ver un ejemplo de esto. Vamos a ver la ecuación química que describe esta reacción que les comento, la del ácido carbónico. H2CO3 se descompone, aquí no reacciona con nada, se descompone o simplemente produce H2O más CO2. El ácido carbónico, como les digo, se encuentra disuelto en agua, es decir, en estado acuoso. El H2O obviamente va a ser líquido y el CO2 va a ser gas. Al gas que se desprendió le voy a poner una flecha hacia arriba, lo que está indicando que se desprendió gas CO2. Se lee así: el ácido carbónico disuelto en agua produce agua en estado líquido y dióxido de carbono en estado gaseoso. La flecha hacia arriba se llama desprende gas, pero no la voy a leer, nada más indica que se desprende gas. Cuando veamos un más en los productos, vamos a leerlo como I,
porque funciona como separador. Si son tres productos, uno va a ser coma, un más, y el segundo va a ser y. La otra manifestación se llama precipitación y es prácticamente lo contrario de la efervescencia, con la pequeña diferencia de que no se desprende gas, sino que se genera un sólido. Bueno, creo que sí es una gran diferencia. El precipitado es un compuesto sólido que se genera durante una reacción química o durante una fermentación. Por eso hay un material que se llama vaso de precipitados de laboratorio, porque sirve para poder observar reacciones químicas en las cuales se forma un precipitado. Observen ahora el siguiente experimento que voy a realizar. Aprovechando que todavía tengo aquí el magnesio, pues lo voy a utilizar para llevar a cabo otra reacción química. Vamos a hacerlo reaccionar con este otro compuesto que están viendo en pantalla, que es un compuesto de color azul y que se llama sulfato de cobre. Este no es sulfuro, es sulfato de cobre. En pantalla está apareciendo ahorita la fórmula del compuesto. Este es un compuesto ternario y que además de cobre también tiene oxígeno. Bueno, para que ese sulfato de cobre reaccione con magnesio, primero debo de disolverlo en agua. Aquí está disuelto, así que lo único que haré será introducir esta cinta de magnesio en mi disolución de sulfato de cobre. Vamos a ver cómo comienza a reaccionar poco a poco. Ven, esas burbujas que salen son porque se está comenzando a llevar a cabo la reacción química entre el magnesio y el sulfato de cobre. Observen cómo reacciona poco a poco. Así que mientras esto reacciona, escribiremos la ecuación química correspondiente. Sería entonces magnesio en estado ¿qué? En estado sólido, que cuando reacciona con sulfato de cobre, cuya fórmula es CuSO4, sulfato de cobre 2 es este, porque aquí el cobre trabaja con más 2, produce, me faltó que este debe ser acuoso, porque lo disolví en agua. Produce sulfato de magnesio, que es MgSO4 más cobre. Evidentemente, ahorita veremos en qué estado se encuentra cada uno de estos dos productos. Veamos ahora cómo va nuestra reacción química. Observen todo lo que se está formando. Vean eso que se forma, ese polvito de color negro que está cayendo. Obviamente por la densidad que tiene, cae el fondo de la solución. El hecho de que caiga por la gravedad me indica que se trata de un precipitado, porque un precipitado siempre cae al fondo. Es un sólido que cae al fondo, que se precipita al fondo del vaso, del recipiente. Entonces este es el precipitado, lo que está formando este polvo de color negro. Vamos a tratar de verlo mejor. Vean todo esto que se forma. Ahí está, ya lo están viendo. Este polvo, por el color que tiene, que es no es negro, es como café oscuro. Casi puedo asegurar que se trata del cobre en estado sólido. Vean cómo reacciona el magnesio. Ahí está el magnesio en el fondo. ¿Lo ven? Como ya perdió densidad porque ya reaccionó una parte del magnesio. Vean, cae al fondo y sigue reaccionando. Vean incluso cómo se mueve. Es por la reacción química que está ocurriendo. Y vean las partículas de cobre que van cayendo hasta el fondo. Eso es el precipitado. Como les digo, lo que está en color café oscuro es obviamente el cobre, aunque no tan puro, mientras que el líquido se transforma poco a poco en sulfato de magnesio. Unos van a decir, es que se oxidó el magnesio. Pues no se oxidó, porque ya vimos lo que pasó cuando se oxidó. Se transformó en óxido de magnesio, que es diferente a este que están viendo en pantalla. Aquí lo que le ocurrió al magnesio fue que reaccionó con sulfato de cobre produciendo un precipitado, el cual es el cobre. Así que en nuestra ecuación química tenemos que identificarlo escribiendo una flecha hacia arriba. De este modo, ya está. Una flecha hacia arriba, no se aprecia bien ahí. Déjenme lo muevo, ya está mejor. Entonces, hay que ponerle su estado de agregación. El sulfato de magnesio se encuentra en estado acuoso, mientras que el cobre en estado sólido. La flecha hacia abajo indica que se precipitó, que hubo un precipitado formado, ¿no? Y al igual que la flecha hacia arriba, tampoco se lee. Solo se llama sólido precipitado, pero no se lee junto con la ecuación. Se lee entonces así, de este modo. Magnesio sólido más sulfato de cobre disuelto en agua produce
sulfato de magnesio disuelto en agua más cobre sólido y cobre sólido. Ahora, sobre la cuarta transformación, no es cierto. Sobre la cuarta manifestación no hay mucho que decir, pues esta no se señala durante la ecuación química, y esta es el cambio de color. Cambio de color. Algunas reacciones químicas manifiestan algún cambio de color, y eso nos va a indicar que el fenómeno se llevó a cabo satisfactoriamente. En el próximo video veremos un experimento con esta manifestación. Así que en resumen, esta es la simbología que se utiliza en una reacción química. El más quiere decir reacciona con, o simplemente más. La flecha apuntando hacia los productos quiere decir produce, y se lee como produce. La S, la L, la G y AC son los estados de agregación o estado físico: sólido, líquido, gas o disuelto en agua. La flecha hacia arriba, que se pone a la derecha del compuesto, indica que se desprendió un gas. La flecha hacia abajo indica que se produjo un sólido que se precipitó al fondo del recipiente. Y este último que no les dije, que es una flecha hacia la derecha y una hacia la izquierda, se llama reacción reversible. Y no se lee así, se lee nada más como produce. ¿Qué quiere decir? Que los reactivos se pueden convertir en productos y viceversa. Es decir, los mismos productos pueden volver a reaccionar para transformarse en como estaban antes, en los reactivos. Se puede leer como produce en forma reversible o nada más produce. Así que nos vemos el próximo tema, que se llama balanceo de ecuaciones químicas. Hasta la próxima.